Bienvenidos todos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas. Me conocen como Lecaro de Cárdenas en Sudamérica. Así que bienvenidos todos. Hoy seguimos con la clase de Daniel. Estamos en el libro de Daniel el profeta. Apenas estamos en el capítulo 2. Este año empezamos ese estudio. Así que si usted nos acompaña por primera vez, no se ha perdido mucho, pero tenemos todos los videos grabados, así que si necesita recapitular o refrescar, puede ir a Tesoros del Cielo 3, así como pueden ver aquí en el trasfondo del WhatsApp, que tenemos a mis hermanas aquí del WhatsApp también escuchando. Puse la foto del grupo, aquí me hago a un lado, a ver si lo pueden ver. Tesoros del Cielo 3, a youtube.com, @Tesoros del Cielo 3. Pónganos ahí síganos y inscríbase y puede recibir notificación de los estudios que tenemos durante la semana. Así que vamos a empezar con una oración y estamos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 40, 41, la clase de hoy. Amado Señor, gracias por tu revelación perfecta, Señor, de lo que va a pasar a la humanidad, lo que viene, y por el momento en que estamos, Señor, viviendo estas realidades, viendo el cumplimiento de tu palabra tan fehacientemente, tan al pie de la letra, Señor, nos trae paz, confianza, podemos poner nuestra fe en tu palabra, Señor, tu palabra es verdad, Señor, y la verdad en el Señor Jesús nos hace libres. Gracias porque Él ha sido revelado desde la antigüedad para que pongamos toda nuestra confianza y sepamos que estamos seguros en Él. Tenemos ese abrazo de paz, de consuelo a través de su presencia y de su palabra. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas es la interpretación de un sueño que tuvo un rey babilónico, el rey Nabucodonosor. En sueño vio una estatua y Dios le estaba revelando a través de esta estatua lo que iba a pasar a través de las edades hasta el tiempo del fin, hasta cuando se acabe ya los gobiernos humanos. Y se lo reveló a manera de metales en esta estatua, ¿verdad? Hoy nos toca ver la parte de los pies, ¿verdad? Ya hemos visto la cabeza, que era el reino babilónico, el pecho, los brazos, era el imperio medo-persa, dos imperios en uno conquistaron a Babilonia, después viene lo que es el vientre, ¿verdad? Y las partes superiores de las piernas de bronce, ¿verdad? Eso representaba el reino de Grecia, todo eso en el pasado, ¿verdad? Y el cuarto reinado era el de Roma, que vimos la semana pasada, que en realidad nunca se acabó, pero se diseminó y estamos viviendo esa era. Hablamos un poquito de las dos piernas, ¿no? Como Roma se divide en el Roma occidental y la Roma oriental, y la oriental en Constantinopla, que era la ciudad de Constantino, ¿no? Y la occidental se va para Alemania, para España, para el área de Inglaterra, se hereda, es la palabra, se hereda la influencia romana en las diferentes naciones que surgen de la división de Roma occidental. Y nos quedamos, bueno, hablamos un poquito del tiempo de los gentiles
que es ese tiempo que empieza con Nabucodonosor, con la cabeza, y va a terminar cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, no en el rapto, pero cuando Él venga a traer su reino de 1000 años aquí en la tierra, donde se acaban todas las influencias de gobierno humano, ¿verdad? 6 gobiernos hemos visto, o que serán 6 en sí, ¿verdad? Con el último gobierno que será el del anticristo. Y ese es el que nos toca ver ahora a breves rasgos, porque esta historia o revelación, interpretación en el capítulo 2 de Daniel va de la mano con el capítulo 6 de Daniel. Entonces ahí lo vamos a, a disectar, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito en más detalle. Así que el tiempo de los gentiles tiene que ver esa etapa desde el gobierno de Nabucodonosor hasta que el Señor Jesús venga en su segunda venida. ¿Qué quiere decir el tiempo de los gentiles? Es un tiempo, todo tiene que estar en conexión con Israel. Es un tiempo cuando Israel no tiene rey. Nabucodonosor se los lleva esclavos, ¿verdad? Cautivos, y se acaba el Israel como país, ya no tiene hegemonía, ya no tiene un rey. Entonces, ese empieza el tiempo de los gentiles. Es un tiempo donde las naciones extranjeras abusan y dominan a Israel, ¿verdad? Se la pisotean. Esa es la palabra que el Señor usó. El Señor Jesús dijo que Jerusalén iba a ser hollada, o sea, pisoteada, o insultada, tratada con desprecio, quiere decir esa palabra, ¿verdad? Así que este tiempo de los gentiles también incluye la etapa donde Israel no está en su tierra. Por 2000 años, desde Nabucodonosor hasta nuestra era, por primera vez Israel regresa, aunque todavía sigue siendo el tiempo de los gentiles, porque no tiene todo lo que el Señor, todavía lo que el Señor le prometió que iba a tener, y sigue siendo pisoteada, sigue siendo insultada, humillada. Estaba escuchando que, por ejemplo, de las resoluciones de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, 2/3 de las resoluciones siempre son en contra de Israel. Qué interesante, ¿no? Que el mundo en sí, como totalidad, tiene un enfoque de achaque, insulto, de ofensa contra Israel, ¿verdad? Porque es el tiempo de los gentiles, todavía es el tiempo donde Dios le concede a la historia, ¿no? Que suceda esto, porque dentro de ese tiempo de los gentiles está la institución de lo que los profetas no podían ver, que era la creación de la iglesia, ¿no? Las otras ovejas que el Señor tenía que traer, ¿verdad? Dice, dentro de ese tiempo también se incluye la etapa del nacimiento de la iglesia, donde Dios extiende su gracia a las naciones gentiles, permitiéndoles ser parte de su pueblo, como a través de la fe en su Hijo. La iglesia incluye tanto a judíos como gentiles a su vez, ¿verdad? Así que todo esto es el tiempo de los gentiles, pero dentro de ese tiempo, bueno, terminamos el tiempo de Roma, que serían las piernas de hierro, ¿verdad? Porque rompe todas las cosas, dice las escrituras, desmenuzará y quebrantará todo. Roma avanzó, Roma conquistó el mundo de esa era, y logró implementar, ¿no? Sistemas de tortura, como nosotros ahora conocemos la crucifixión. Dios, en su plan perfecto, permitió que Roma sea la que esté dominando en ese tiempo de la historia, donde su Hijo vino al mundo, para que se puedan cumplir las cosas ya profetizadas desde miles de años atrás, ¿verdad? Hay tantas porciones en el Antiguo Testamento que son tan específicas, que hablan hasta cómo iba a morir el Mesías, ¿verdad? Sus manos horadadas. El Salmo 22 es una descripción del sufrimiento del Señor,
Y obviamente, ¿qué viene después del 22? Viene el 23, ¿no? El Salmo 23 muchas veces automáticamente la aplicamos a nosotros, pero en realidad es una descripción de el tiempo en el que el Señor está en el sepulcro, ¿no? Confiando en su Padre que iba a resucitar. Por eso el Salmo 24 habla de la resurrección y la ascensión del Señor. Si uno lee las escrituras en conjunto, conectando porciones unas con otras, ve el plan perfecto del Señor. Y en ese plan perfecto estaba que surja este imperio, el imperio romano, ¿verdad? Que, como digo, termina dividiéndose y diseminándose alrededor del mundo. Constantinopla, el Roma oriental, eh, termina siendo conquistada en el año, aquí vemos, el imperio fundado, déjenme ver, esto leímos la semana pasada. De lo que no leímos fue esto, de que en el año 1453, ya mucho más cerca de nosotros, ¿no? En los 1400, el emperador otomano Mehmed II conquistó la ciudad de Constantinopla, o sea, y pasa a llamarse Estambul, ¿verdad? Ahora se convierte, aquí se me borró, pero se convierte en un imperio musulmán islámico. Entonces, los que vivían en Constantinopla, Roma Oriental, huyen al norte y se forma lo que nosotros ahora conocemos como Rusia. Muchos de Rusia, por eso hablamos de que los emperadores rusos se llamaban zars, César, los zars eran el César, como era el nombre César, como los emperadores romanos, siguen esa costumbre, tradición. Y la división occidental en Alemania, pues están los Kaisers. Kaiser quiere decir César, también la misma idea del emperador romano, porque Roma se esparce, ¿no? Entonces, podemos ver por qué es importante esto, porque vamos a hablar de el quinto imperio que existirá antes que el Señor venga, que ya aplica a nuestros tiempos. ¿Qué pasó con esa Roma? Porque en realidad, si notamos, Roma, ese imperio, el cuarto imperio, se incluyen los pies de esta estatua en ese cuarto imperio, o sea, no se lo considera un quinto imperio, sino es una continuación. Y vamos a ver eso, a leer primero de las Escrituras. Estamos en Daniel capítulo 2 y en el versículo 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, de Roma. Va a haber algo de la influencia romana, así como vistes el hierro, como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quisiera regresarlas aquí rápidamente. Bueno, tenemos la imagen de la estatua, ¿verdad? Y todos los diferentes reinos. El cuarto sería el Imperio Romano, que ya está en nuestro pasado y que se opaca en el momento que el Islam entra a esa parte del mundo, ¿verdad? Ahora, en esta imagen que tengo aquí con las hermanas, voy a moverla un poquito rápido porque las quiero llevar a la primera imagen, que es esta de la imagen que se cae con la piedra que viene del cielo, el último reino, el séptimo reino que tumba toditos los reinos humanos
incluyendo el último reino o gobierno. Ahora no hablamos en términos de reinos, sino de gobiernos. El último gobierno, que será el gobierno del anticristo. El Señor Jesús viene a tumbar ese último esfuerzo humano por alcanzar la divinidad, la perfección a través del gobierno, y lo tumba para establecer su reino. Ahora sí, no un gobierno, sino un reino, el reino del Señor. Y aquí vemos esta imagen que les dije me gustó, porque casi siempre ponen la estatua parada, ¿verdad? Es la más común que vemos, pero esta estatua se está cayendo porque la piedra ha pegado en los pies, en las piernas, donde hoy veremos qué representa esos dedos, ¿no? Hemos hablado, las escrituras nos explican que es un reino, una nación combinada. Tiene partes fuertes, pero también tiene partes débiles, como el barro, que se rompe fácilmente. El hierro, el fierro, ¿verdad? Es el metal más fuerte de esta estatua, ¿no? Pero se combina a través de alianzas, pero no se une. O sea, el hierro no se puede mezclar con el barro, porque estas alianzas, aunque son temporales, no logran que haya una unidad verdadera, no se juntan estas diferentes naciones que van a ser parte de este esfuerzo global, ¿verdad? Entonces, como ahora entramos en una etapa diferente de la historia, ¿verdad? Todo lo que hemos visto ahorita es pasado, ha sido pasado, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, está Grecia y Roma. Podemos ver al pasado y establecer, bueno, esto pasó, tal fecha, tal general, así se dividió. Es más fácil para nosotros hablar del pasado que ahora hablar del futuro, porque esto de los pies está en el futuro. Pero para poder ver lo que va a pasar, obviamente las escrituras nos advierten y nos dan muchos detalles de qué es lo que va a pasar cuando venga este último gobierno humano. Y hay versículos que podemos leer, pero entramos en una área donde tenemos que enfocarnos en el presente y lo que está por venir. Y eso es un poco desafiante porque requiere investigar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel mundial económicamente? ¿Qué está pasando a nivel mundial en las filosofías que están saliendo? ¿Qué está pasando en nuestros tiempos en cuestión de desastres naturales, las guerras? ¿Cómo todo esto se junta para poder dar lugar a este nuevo gobierno, el último gobierno mundial? Así que toma una forma diferente el estudio, porque tenemos que hablar del presente para poder entender lo que va a pasar, ¿verdad? Obviamente vamos a cotejarlo con las escrituras, pero esto nos va a requerir enfocarnos en lo del anticristo, en lo del gobierno mundial, en otra ocasión. Ahorita estamos viendo nomás superficialmente los diferentes reinos, incluyendo el reino del Señor Jesús, que es la roca, representado por la roca que va a destruir y tumbar esta estatua. Pero a medida que avancemos en Daniel, vamos a llegar al capítulo 6, donde Daniel ahora ve estas naciones, pero de una manera monstruosa. Nabucodonosor lo ve como algo esplendoroso, maravilloso, una estatua admirable. ¿Por qué lo ve desde la perspectiva gentil, no judía? Él ve los gobiernos como algo fantástico, algo excelente. Pero Daniel, cuando él tiene las mismas visiones de estos países, de estos reinos, los ve desde la perspectiva judía. Cómo van a afectar a su nación? Entonces él las ve como algo horroroso, como algo monstruoso. Y cuando lleguemos a eso, pues vamos a explorar un poquito más en detalle cada nación, ¿verdad? Así que ahorita es más bien como un vistazo de águila, ¿no? Muy superficial a todas las naciones, los reinos que surgieron y el último que
surgirá humanamente hablando. Así que llegamos a este quinto gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo, ¿verdad? Y vamos a ver los personajes que en realidad eh, juegan un papel muy importante en el desarrollo de este gobierno mundial. Palabras claves que tenemos que, ahorita les explico qué son estas figuras para las hermanas del Zoom. Después pueden ver el video con las notas por YouTube, así que esa es la desventaja de los que escuchan en vivo por Facebook, porque no pueden ver las figuras o los versículos que estamos leyendo, pero siempre pueden ver la lección o la clase por YouTube en otro momento, ¿verdad? Así que las palabras claves que rodean a este reino que viene son las palabras globalismo, porque va a ser un reino como ningún otro. Dice las escrituras en Apocalipsis nos habla de este reino, Daniel nos habla de este reino, el apóstol Pablo nos habla el levantamiento del anticristo, ¿no? Que tendrá un control sobre el mundo. O sea, hablar de globalismo es algo muy importante ahorita porque allá vamos, ¿verdad? Como humanidad. Va a haber un punto en que va a haber una sola moneda, va a haber una sola religión, un solo líder, y, y esta mentalidad se está martillando fuerte a nivel mundial. Todos los países hablan de globalismo. No hay político que no mencione esa palabra. Hablar de un nuevo orden mundial es otra palabra. Por eso digo, estas son palabras claves en nuestra era que apuntan a ese último reino que viene, el reino de los pies de esta estatua, ¿no? Un reino que va a tener 10, originalmente va a tener 10 líderes, y de esos 10, de esos 10 va a salir uno que tumba a 3, ¿verdad? Y agarra la hegemonía. Eso nos lo va a explicar Daniel más adelante en el capítulo 6. Así que hablar del nuevo orden mundial, tengan en mente el Fórum Económico Mundial es uno de los principales agentes que promueven esta unidad, este gobierno, el Fórum Económico Mundial, que acaba de tener se reúnen anualmente en Suiza, acaba de tener su fórum, ¿verdad? Participaron presidentes de Sudamérica, participan líderes mundiales de diferentes especialidades, ¿no? Como son los que están construyendo la base, el fundamento para este gobierno mundial, ¿verdad? El Fórum Económico Mundial habla de estos términos que son muy importantes para el creyente identificar. Por ejemplo, en inglés se llama The Great Reset, se ha traducido como el gran reseteo o el gran inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tumbar lo que ya está, o sea, digamos el dólar, la influencia económica y general de Estados Unidos. O sea, tiene que quitarse el nacionalismo, ¿verdad? Porque para poder unir al mundo se tiene que tumbar las fronteras, se tiene que tener una mentalidad diferente. Por eso dice un gran inicio, se va a empezar de nuevo, ya no se va a seguir estas costumbres, tradiciones o lo que ya está establecido. Tenemos que de alguna manera irlo modificando hasta el punto que se lo erradica, ¿no? Entonces el gran reseteo, que en verdad viene a ser una nueva palabra, ¿no? La traducción literal es un gran inicio, The Great Reset. También dentro del Fórum Económico Mundial, aparte del gran reseteo, se habla de la inteligencia artificial. Cómo se usa las
los robots, las computadoras, para reemplazar al humano en muchas áreas. Y si tienen acceso, el Foro Mundial, Económico Mundial no se esconde, ¿no? Enseñan ellos sus creencias y ahorita vamos a ver un poquito más de detalles. Los 10 mandamientos que ellos tienen, ¿verdad? O sea, tienen sus leyes que los dirigen. Espiritualmente, ¿verdad? Esto es espiritual, aunque uno lo vea como un gran logro humano, ¿verdad? Tiene su trasfondo espiritual en contra de Dios. La inteligencia artificial, el metauniverso, que es el uso de las computadoras. Bueno, meta quiere decir superior, algo mayor, y universo, el meta universe es encontrar un universo mejor a través de la tecnología, ¿verdad? Y se está hablando, por ejemplo, que va a llegar un momento en que ya, por ejemplo, el Facebook ya no va a ser así videos, sino que va a haber la tecnología como para que se pueda la imagen teletransportar y uno estar presente en imagen. Noten, hablan de imágenes. Apocalipsis nos habla que el anticristo va a tener un propagador que lo impulsa, que se llama el falso profeta, que va a usar una imagen a la que la gente va a adorar. O sea, estamos hablando de cosas reales que sí pueden existir, que una imagen que todo mundo pueda ver al mismo tiempo y que se pueda transmitir o estar al lado de uno. Y el Foro Económico Mundial está hablando de esto, las metas de muchas de estas cosas ya están diseñadas, esperan implementarse en el año 30. Ellos tienen metas de que avance esto tan rápido de una manera que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Pero por eso digo, esto es tan superficial, apenas estoy hablando de los términos que se usan, no estamos compenetrándonos a ver los alcances que ya tienen, nomás debemos de familiarizarnos con esto. Por ejemplo, dentro de los temas, las argumentaciones, las filosofías que tiene el Foro Económico Mundial está la justicia social. El hablar de las etnias, ¿no? Tumbar lo que representa lo blanco. Ahorita es algo, una filosofía que se está metiendo en las universidades, se mete en las escuelas, es una manera de programar a la generación que va a entrar a este nuevo gobierno mundial a quitar todo lo que ya está establecido. ¿Verdad? Que como decir, no necesitamos Estados Unidos ni la influencia del blanco, nosotros vamos a empezar algo nuevo. Y suena muy atractivo, especialmente, obviamente, para los que no somos blancos, ¿verdad? Para los países hispanos, para África, todo, o sea, empezar una unidad tumbando lo que ya está establecido. La justicia social, la revolución de género, todos estos son filosofías que nacen en el Foro Económico Mundial de la mano con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El cambio climático, ese es algo, es como la religión del Foro Económico Mundial, el preocuparse de el cuidar la tierra, ¿verdad? Ha habido forums, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, el Papa tuvo una reunión donde presentaron 10 nuevos mandamientos en el Sinaí. Es algo espiritual. De ahí vino la palabra de Dios, pero el hombre está diciendo aquí nosotros presentamos nuevos mandamientos y todo tenía que ver con la protección de la naturaleza, cómo ayudar al clima, ¿verdad? Y para presentar esos nuevos 10 mandamientos, oficiaron una reunión donde expresaban pedir perdón, arrepentirse a la naturaleza. La madre naturaleza ocupa un lugar divino para esta filosofía del cambio climático y la protección de la naturaleza. Filosofías que están dentro del Foro Económico Mundial. Hablar de las pandemias, los terremotos, las guerras, todos son medios por los cuales se avanza en
en la idea de unificación mundial. Así que hoy el tiempo se nos va muy rápido y cada punto sería un estudio específico, pero sí es importante que estemos familiarizados porque ese es el tiempo en que vivimos, el tiempo que se va a dar este gobierno. Obviamente el creyente es rescatado antes de que se desarrolle, ¿verdad? Porque va a ser un gobierno que la Biblia nos habla de 7 años de gran destrucción. Durante ese reino va a haber gran destrucción en la tierra, va a haber muchas muertes y eso va a traer hambres y va a haber lo que se anticipa es una guerra nuclear. Eso es lo que el Apocalipsis nos habla en el capítulo 6 también de Apocalipsis. Empieza como se sumariza, ¿cuál es la palabra? Cuando se hace un resumen, se hace un resumen de todo el gobierno hasta el fin del mundo. En ese capítulo se empieza con el primer caballo, sale el blanco, el anticristo, sale a gobernar y cada caballo representa un periodo en esos 7 años, cómo van saliendo hasta que viene la piedra que Daniel ve, que viene el reino del Señor Jesús y tumba ese gobierno. Así que muchos dicen que el gobierno del anticristo va a durar 7 años, otros dicen 3 años y medio, pero empieza con desastres. Y se me hace interesante que dice que se le da el poder, la autoridad de destruir y se levantarán las naciones. O sea, como habla como de una guerra mundial, obviamente trae muerte, obviamente trae hambre, pero para estas alturas, en el orden cronológico de el plan del Señor, la iglesia, sus hijos, los creyentes, ya no estamos aquí, estamos con el Señor viendo lo que está pasando en este último gobierno de odio hacia Dios, un gobierno anticristo, anti es contra de Dios o en lugar. A veces creo que debemos de entender el anti como más en estos términos. No es un gobierno solamente que está en contra de Dios, pero es un gobierno que se pone en lugar de Dios. Anti también quiere decir en lugar de. El ser humano dice, nosotros vamos a ser Dios, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos tener vida eterna a través de la inteligencia artificial, podemos extender nuestra vida, nosotros podemos alcanzar la perfección, no a través de Cristo y su muerte, sino a través de nuestros esfuerzos y de nuestra tecnología, se ponen en lugar de. Y hay muchos videos que hermanos pastores que están muy empapados de este tema ponen. Recientemente vi el presidente del Foro Económico Mundial da una plática y él dice, vamos a ser Dios. Nosotros, dice, vamos a extender la vida, ya no necesitamos, como quien dice, de un salvador porque nosotros nos vamos a salvar. Es la filosofía, pero los videos están en inglés, me va a tomar un tiempo buscar a ver si alguien ha hecho traducción o si no los encuentro, se los voy a enseñar para que vean que no son cosas que me estoy inventando, son realidades de las filosofías de estas organizaciones globalistas que se proyectan a dar paso a este líder mundial, ¿verdad? Ahora, dentro de estas filosofías, el nuevo orden mundial tiene 10 mandamientos también. Muy interesante, ¿no? Uno pensaría, si es algo bueno, si es algo de avance para el ser humano, como ¿cuál es la palabra? Como de un nuevo, o para mejorar a la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué toma tintes espirituales, ¿no? ¿Por qué ellos sienten que tienen que crear 10 nuevos mandamientos? ¿Por qué ellos dicen vamos a ser como Dios? ¿Por qué esos tintes espirituales sin que se den cuenta? ¿No? Ellos no es que están pensando quiero irme contra Dios, sino que tienen una mentalidad carnal, una mentalidad dirigida por el Dios de este mundo, Dios con D chiquita,
que el Dios de este mundo es Satanás. Entonces, es algo normal, es algo como, ¿qué tiene de malo? Es son ideologías fantásticas desde la perspectiva de ellos, pero no se dan cuenta, ¿no? Cómo estos tintes espirituales, cómo van todo en contra de Dios, ¿verdad? No pueden ver la verdad porque rechazan la verdad que está en Jesús. Y quería leerles los 10 mandamientos del nuevo orden mundial satánico. Para eso estaban estas fotos que les tengo, porque estaban en unas piedras gigantescas en Georgia, acá en Estados Unidos, pusieron sus 10 mandamientos. Y el año pasado, creo que en julio o septiembre, fueron eh, agredidas estas piedras, ¿verdad? Y tumbaron una parte, ¿verdad? Pero todavía están ahí, así que no sé si la irán a reconstruir o si hay teorías de conspiración, como le llaman, que dicen que ellos mismos tumbaron una parte donde ellos sienten que ya cumplieron esa parte de estos 10 mandamientos. Y les voy a leer cuál es la filosofía de ellos. La regla número 1 del nuevo orden mundial satánico, obviamente, es mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. Imagínense, ahorita somos billones y creo que ya llegamos a los 7 billones de gente. Ellos dicen, no, mucha gente. Están destruyendo la naturaleza. Hay que bajar la cantidad de humanos al mundo a 500 millones. Y obviamente ellos son los que quieren quedarse, ¿no? Quieren destruir porque ellos se sienten que son la élite, son lo mejor que existe de la humanidad, y los demás no importan, ¿verdad? Esa es la regla número 1, la eliminación de la humanidad a un nivel casi de uh, extinción. Regla número 2. Ahora, piensen, si tienen esa mente, para ellos les conviene las guerras, a ellos les conviene los desastres, a ellos les conviene las pandemias, las fomentan, y porque dicen no hay que desaprovechar ningún desastre, hay que usar la situación para cumplir el propósito que tienen ellos en su mente de esos reglas o mandamientos, que tienen 10 también. La número 2 es guiar la reproducción sabiamente. Los que se adhieren a estas filosofías son pro aborto, por ejemplo, de las razas menos, ante los ojos de ellos, menos valiosas. Por ejemplo, la persona, la fundadora del el movimiento de aborto, era una persona que creía en la superioridad blanca. Por eso que la gran mayoría de los abortos es de gente de color. La esterilización de la gente de África, por ejemplo, se han hecho esfuerzos. Parte de los globalistas es, por ejemplo, un nombre muy conocido, Bill Gates, que se tomó la libertad de ir y dar pastillas o tratamientos de esterilización a una gran parte de África. ¿Por qué? Porque no quieren gente de color, no quieren gente en su mente de menos valor. Por eso dice, hay que guiar la reproducción sabiamente. Y ellos son millonarios, ¿no? Gastan mucho para fomentar cómo atacan a la persona en la mente, ¿no? Ahí usan lo de la justicia social, la liberación, ¿no? Manejan en la mente a la gente con esas filosofías, ¿no? Nadie controle tu cuerpo. Ellos dicen que tú puedes decidir lo que quieres, que nadie controle tu cuerpo, pero a la larga ellos están controlando el cuerpo y la cantidad de gente que quieren en el mundo. Ese es su mandamiento número 2, guiar la reproducción. Por eso ahorita hay tanto lucha, combate, ¿no? Que se pongan las pastillas en las farmacias sin necesidad, pastillas de aborto, que para gente tenga acceso a ellas, y lo llaman como un modernismo, ¿no? Es algo de derecho, ¿no? Y ahí entran, ¿no? Las filosofías en los diferentes partidos políticos, ¿no? El creyente tiene que ver más allá de lo que le dicen de las filosofías, tiene que ver allá eh, la lucha espiritual que hay, ¿no? El avance de este gobierno
global anticristo o que tiene que pasar obviamente, pero el creyente tiene que predicar la verdad hasta que el Señor lo lleve, no tiene que alertar a los que no se dan cuenta de lo que está pasando más allá de sus narices o más allá de su casa, más allá de su vida. A veces el mundo, Satanás mismo nos eh, elimina en el sentido de producción, de cómo bendecir al Señor llevando la verdad a otros. ¿Por qué? Porque nos envuelve en nuestro mundo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué es esto? Que todo es acerca de mi diversión, ¿qué es lo que yo quiero? Pero hay un mundo que se está perdiendo y hay un mundo que necesita la verdad del Señor Jesús porque el tiempo se acorta, el tiempo se acaba. Ya viene el Señor y el que obviamente va a haber gente que sí se salve durante el tiempo de la gran tribulación, pero será un tiempo, si creemos que ahorita estamos sufriendo, dice que estos son, el término que usa la palabra es principio de dolores. No se compara, es como está usando la idea de dar a luz. Cuando alguien recién empieza con una contracción, duele, sí duele, pero no se compara al momento cuando ya va a dar a luz, se multiplican los dolores de manera exagerada, ¿no? Y estamos al principio, estamos viendo la intensidad, se está aumentando de todo este avance de los, por ejemplo, los terremotos en Turquía, en Siria. Todos estos movimientos que está pasando en el Medio Oriente son como piezas de dominó. Una cosa conecta a otra, la guerra en Ucrania, todo de repente está tornándose al Medio Oriente, a Europa, que es de donde se espera que salga este gobierno mundial, a posibilidades de guerras nucleares contra Estados Unidos, se tumba lo que ya ha existido en nuestras eras, obviamente. Todo vemos, es una pieza de dominó conectando a otra. Esto que ha pasado en Siria y Turquía no lo tomemos como un terremoto más. Esto va a llevar acuérdense, Ezequiel 38. Ezequiel 38 es una guerra contra Israel que se espera que sea antes del comienzo de la gran tribulación. O sea, tiene que haber, y eso conecta la historia, lo que dice Apocalipsis, ¿no? Las guerras, las muertes, las hambres que vienen, porque tiene que haber un desarrollo de necesidad económica, de necesidad nacional, para que la gente diga, esta es la única opción. Tenemos que, hablando desde la perspectiva del Medio Oriente, ¿no? Están en desesperación, están en angustia. ¿Quién les puede ofrecer? ¿Qué pueden hacer? Atacar a Israel para quitar tierra, para quitar el sustento que hay ahí, que es lo que nos anuncia Ezequiel 38. La unión de Rusia, el hecho de que el año pasado Rusia haya salido al punto de la historia diaria, de nuestro diario vivir, qué está pasando en Rusia, qué está en Ucrania, no es casualidad, son piezas de dominó, porque Rusia y todos esos países del Medio Oriente se unen para atacar a Israel justo antes de que salga el anticristo, ¿no? O sea que estamos en tiempo suplementario, como se dice en el fútbol, ¿verdad? Y va a llegar un momento que se diga, ya no hay tiempo para más, se acabó, el Señor vino y el que no está en la fe del Señor se queda, ¿no? Y ese es el anuncio que decimos, ya, apúrense, es tiempo, vengan al Señor Jesús, crean en Él, depositen su fe solo en Él, se va a cumplir lo que Él ha dicho. Y estamos viendo cómo se está formando la plataforma. Así que es un llamado de misericordia, de gracia de Dios. Vivamos sobriamente, justa, sabiendo que nuestra redención se acerca, ¿no? Alzad vuestros ojos al cielo, dice, porque está más cerca vuestra salvación que del día que creísteis, ¿no? Hablando de la salvación completa, ¿no? Cuando el Señor ya nos dé un nuevo cuerpo, cuando estemos con el Señor, se termina la obra que el Señor hizo en la cruz, ¿no? Ya tenemos justificación ahorita, pero algún día vamos a estar con Él y es un llamado al creyente, ¿no? Que despiértate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Es un tiempo para el creyente de proclamar la verdad y es un tiempo para
no creyente, para el perdido, para el que no es salvo, de buscar al Señor Jesús. El tiempo se acaba, ¿verdad? Y hay 10 reglas más del Foro Económico Mundial, es unir la humanidad con una nueva lengua, gobernar, o sea, tener control sobre la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. O sea, hay que quitar esa idea de que tienes que tener una religión, de que crees en Dios, todo eso. Ellos quieren tener control sobre eso, ¿verdad? Proteger a los pueblos y las naciones con leyes imparciales y tribunales justos. O sea, quieren ser ellos los que gobiernan a nivel jurídico, ¿no? Poder condenar a alguien, ellos, tener un control, no nacionalmente, ¿verdad? 6, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. ¿Ven? O sea, aún los problemas nacionales quieren ellos tener control. Regla 7, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Esos normalmente serán los que prediquen una sola verdad. Son leyes o cosas que no quieren ellos tener en su nuevo gobierno. Número 8, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. En otras palabras, tenemos control de ti, tú nos tienes que servir a nosotros de alguna manera. Ya no hay esa individualidad que Dios nos ha dado, como tenemos derechos de adorar a Dios, derechos de tener propósitos en nuestra vida. Ahora es ese gobierno el que va a controlar y la palabra lo confirma, ¿no? Que van a ser selladas la gente, no van a poder vender, no va a haber comercio individualista, negocios individuales, todo es controlado por ellos. Regla número 9, ellos dicen valorar la verdad, deberíamos de ponerlos entre comillas, la verdad de ellos, ¿no? Que es la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. O sea, hay una verdad de que como que puedes estar conectado con la naturaleza, tú haces tu propia belleza, ¿no? El amor puede ser lo que sea, tú ponle nombre, no te rijas a lo que Dios dice que es verdadero amor. El amor es servir a otros, no es servirse a uno mismo. Y generalmente toda esta revolución sexual es complacencia individualista, lo que yo quiero, lo que me complace, lo que a mí me gusta, sin importar lo que Dios diga. Y la regla número 10 del Foro Económico Mundial es no ser un cáncer en la tierra. O sea, así ven al ser humano como un cáncer que daña, que enferma, que corrompe y que hay que eliminar, ¿no? O sea, no hay valor humano, no hay un valor espiritual para la creación perfecta de Dios. Dios fuimos lo máximo de la creación, el ser humano, no los árboles, no las estrellas, no el mar, no los animales. La máxima expresión de amor y de perfección en la creación es el ser humano, porque somos hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo? Somos compuestos por 3: espíritu, alma y cuerpo. Siempre en ese orden. Primero el espíritu es lo más importante porque es lo que va a vivir eternamente. El ser humano lo voltea y dice, primero es cuerpo, después tus sentimientos y al último tu espíritu. Pero el Señor no lo pone en ese orden. Nos hizo como Él, 3 en 1. Nos dio una eternidad, puso en nuestro corazón. Nuestro espíritu nunca va a morir. El ser humano es lo más valioso para Dios. Y el Señor por eso mandó a su Hijo para rescatar a su creación perdida, para darle esperanza de restauración, regresar a la perfección que originalmente el Señor tuvo. Pero el hombre no piensa así, el ser humano, y menos estas instituciones que promueven el gobierno mundial. El ser humano no vale. El ser humano, ellos sí, pero los demás no, ¿verdad? Es todo el élite, se va a quedar, nos vamos a quedar, dicen, nomás 500,000, los más sabios, los más eh, la palabra que usan es como iluminados, enlightened, tienen esa iluminación. Y vemos, ¿no?, cómo contradice la palabra. Pero mucha gente está cayendo en esta corriente, ¿no?, a nivel países, ¿no?, las filosofías demoníacas, ¿no?, de corrupción, cómo dañan la mente del ser humano
contra Dios, ¿verdad? Fomentando todas estas filosofías que hemos mencionado, no tienen un trasfondo anticristo. Por eso el Señor dijo, a través del apóstol, dijo, el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Cómo? A través de estas falsas doctrinas, a través de estas filosofías humanas que exaltan al hombre y para tumbar a Dios en su mente, ¿no? Eso nunca va a pasar, como nos dice Daniel y como nos dice todas las escrituras, pero en su mente levantan su puño al cielo contra Dios y dicen, vamos a ser nosotros dioses. Y es increíble, pero hay videos que dicen estas filosofías de ellos mismos lo proclaman, no se avergüenzan, es algo, es como, es la iluminación, entre comillas, ¿no? Que han tenido. El que entiende es iluminado, el que no, hay que deshacerse de esa persona. Y todos los cristianos fieles bíblicos estamos bajo esa categoría de los no iluminados para ellos, ¿no? De los que somos un cáncer para la naturaleza y la humanidad. Así que no es de sorprenderse que haya un empuje contra los que creemos en la verdad de la palabra, los que creemos en un solo Salvador, los que creemos, porque toda la corriente, la filosofía humana, sea religiosamente, sea económicamente, gubernamentalmente, empuja a estas filosofías humanas. Así que ese es el futuro, no muy lejano, ya es presente nuestro, pero Daniel lo vio como un futuro, ¿no? Falta la alianza y como digo, hay que tener los ojos muy abiertos a todas estas cosas que están pasando en el Medio Oriente, tanto político como natural, los desastres, todo esto encaja en lo que el Señor dijo que iba a pasar, ¿no? Que vendría. Así que nosotros, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Amparados en la palabra, no firmes en la fe de Jesús y siguiendo sus caminos y alcanzando al que más podamos para la gloria de Cristo. Así que vamos a orar y con eso acabamos, hermano. Señor, gracias porque tú nos declaras el fin desde el principio, Señor, tú sabes todas las cosas y te exaltamos porque en tu plan está la redención de los creyentes a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todas esas cosas que van a pasar, tú nos las anuncias no para asustarnos, sino para prepararnos, Señor, en tu gracia, para alcanzar al que todavía está lejos, el que está en su mundo de pecado, de autocomplacencia, Señor. Tú nos anuncias estas cosas para alertarnos, para prepararnos, para despertarnos, Señor, a la realidad de tu fidelidad, tu veracidad, tu todo conocimiento, tu poder y tu victoria. Señor, gracias. Te bendecimos por este tiempo que nos permites estar juntos para hablar de las cosas que tú ya nos has anunciado y cómo se ven en nuestro presente, Señor. Gracias porque tú eres fiel, nunca fallas, Señor. Se cumple lo que dices, Señor. Te bendecimos, eres el único Dios verdadero, Señor. Abre nuestros ojos de discernimiento para ver cómo el enemigo ataca la mente con filosofías y doctrinas falsas, Señor, corrientes anti Jesús, anti Cristo, anti tu palabra, anti Jesús, Señor. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos que nos escucha, y los que están cerca aquí en California, los que están en otros estados, Señor, los que están en otros países, Señor. Gracias por unirnos a través de estos medios. Te bendecimos y adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.